Muy buenas, gente, ¿qué pasa? Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Javier y esto es Ultra Phoenix. Hoy estoy aquí un poco en penumbra porque tengo aquí detrás lo nuevo de Asus, la Asus ROG Ally. ¿Qué es esto? Diréis, esto es una consola portátil que ha sacado Asus y dices, ¿la tienes en tus manos? ¿La has podido conseguir? No, evidentemente soy un canal pequeño, a mí Asus no me va a mandar nada, ni esta consola ni tal. De hecho, ha habido canales grandes que se han quedado sin ella, con lo cual a mí menos me la van a mandar. Pero bueno, eso no quita para que podamos ver sus características y dar una opinión sincera de hasta dónde puede llegar eso. ¿Y cómo vas a hacerlo si no tienes la consola, no puedes probarla, no puedes dar? No puedo probarla, no puedo dar, pero sí puedo ver las especificaciones técnicas, ver hasta dónde llega, compararla con otras gráficas de escritorio, ver hasta dónde pueden llegar esas gráficas, hacer un análisis de composición del lugar, más o menos por el hardware, y ver hasta dónde podemos llegar y ser objetivos, ¿vale? Ver, analizar, dar una opinión sincera y demás. No puedo deciros pues la pantalla se ve bien, no se ve bien porque no tengo la consola, no puedo deciros qué tal son los botones, qué tal, pero el hardware es hardware. Al final no hace falta tener una RX 5900 para saber cómo rinde. Ves las especificaciones, ves los test sintéticos, ves los test en videojuegos, ves el tal, y más o menos con eso te puedes hacer una composición de lugar. Que luego sobre el papel, sobre el tal, pero tú puedes hacerte una composición de lugar muy fácilmente de hasta dónde puede llegar este tipo de consolas, que no son más que ordenadores portátiles encapsulados en una consola, y podemos hacernos una idea de más o menos si es verdad, si no es verdad, se puede jugar a todo, no se puede jugar, a qué altura está este procesador Z1 de AMD, su gráfica que lleva, a qué gráfica de escritorio equivale más o menos, dónde estamos situados, ¿vale? Cuánta memoria RAM lleva, es suficiente, no es suficiente, su disco duro, qué tal va, etcétera, etcétera. He visto otras reviews de otros canales, evidentemente, para hacerme una composición del lugar. Tenemos los tests de comparativa de esta tarjeta gráfica integrada de esta consola con tarjetas de escritorio para ver hasta dónde llega. Entonces, con todo eso lo vamos a meter en una coctelera, vamos a ver sus características, vamos a mezclarlo todo y de ahí vamos a sacar nuestra conclusión sobre esta consola. Así que atentos al canal y seguimos, gente. Bueno, gente, pues aquí estamos con la consola de Asus, 800 euros de nada que vale, gente, la Asus ROG Ally, Play All Your Games. Aquí la tenéis, un diseño pues bastante atractivo, como no, y ya os digo, para mí esto más que una consola, pues es un PC de bolsillo, ¿vale? Estamos hablando de un sistema con Windows 11, ¿vale? Y un procesador que, si bien está diseñado para la consola, pues este AMD Ryzen Z1 String no deja de ser un PC de bolsillo, ¿vale? Más que una consola. Yo una consola entiendo otra cosa, entiendo algo que es muy sencillo de utilizar, que es coger, conectar, jugar y demás. Es un sistema bastante cerrado, entre comillas, donde los juegos se programan para ella y demás. Bueno, ahí ves canales donde han hecho la review de esta consola. Pues el tema es que esta consola es un producto que teóricamente tiene que servirnos para jugar en cualquier sitio, ¿vale? Y la característica principal que tiene, que la diferencia de otras consolas como la Aya Neo, la Steam Deck, etcétera, etcétera, es su potencia, ¿vale? Pero esto lo vamos a entrecomillar porque, señores, es una consola que, si bien dispone del hardware más potente, cuando la llevamos en modo portátil, al tener un consumo muy alto, pues el rendimiento baja bastante. Digamos que en full pues nos duraría menos de una hora la batería, con lo cual no parece tanto chollo. Como os digo, al ser un sistema que va sobre Windows 11, pues claro, no es como una consola, necesita más recursos, etcétera. Lleva 16 GB de RAM, que si bien es bastante, aparte lleva una capa, como veis ahí, con una biblioteca de juegos, etcétera, para hacernos un poco más fácil y más intuitivo el tema de lanzar los juegos y demás que descargamos. Pero
claro, eso luego se tiende muy tedioso porque va abriendo ventanas, saliendo, entrando. Con lo cual, el tema de consola ya os digo que entre comillas, ¿vale? Yo sigo diciendo que esto es un PC de bolsillo, ¿vale? Bueno, ahí veis las características del Z1 Extreme, un poco por encima, luego iremos más en concreto. Zen 4, arquitectura, gráficos RDNA 3 y 8 núcleos, 16 hilos, proceso de fabricación 4 nanómetros, consiste teraflops, mucha palabrería, veremos luego a la hora de analizarlo y demás dónde está situada la potencia gráfica de esta consola, el rendimiento, etcétera, etcétera. Sobre el papel todo está súper guay porque claro, tenemos ahí RDNA 3, qué gráficos llevará esta consola, cuántos stream processors y demás, porque claro, estos datos al final son datos que son a grosso modo, pero luego tenemos que ver hasta dónde nos lleva esa potencia, ¿vale? Comparada con gráficas de escritorio, etcétera, etcétera. Bueno, como veis ahí, la pantalla es Full HD, 120 Hz y demás. Como veis ahí que muy fluido, tal y cual. Otra cosa que tenemos que entrecomillarlo porque, claro, juegos que nos vayan a ir a más de 100 frames, 120 para aprovechar esta pantalla, la resolución y demás, pues claro, no vais a llegar. No vais a llegar, ya os digo, en muchos juegos y menos en AAA, ni poniéndolo en gráficos bajos. Bueno, como veis ahí, pues nada, se puede conectar también y que haga en modo de PC de escritorio, ¿vale? Ahí veis el Asus ROG Charger Dock con la conexión a monitor por HDMI o a una tele, etcétera, etcétera. Un mando inalámbrico, tal y cual. Y ahí sí que le vamos a poder sacar toda la potencia a este chip con el mayor consumo, pero ya os digo que aún así se queda bastante lejos. También soporta una gráfica externa de Asus que la podemos conectar a la consola y demás, pero ya os digo, al final estamos hablando de 800 euros más compraros el precio de la gráfica externa, etcétera, etcétera. No lo veo sinceramente. Mejor para ese viaje nos sobran las alforjas, ¿vale? Que rendimiento Cyberpunk, ya veis ahí esos los Gali, tal y tal. Bueno, luego vamos a ver un poco el rendimiento gráfico así un poco por encima comparado con una gráfica de escritorio, pero bueno, está claro que evidentemente jugando en red local no sé qué con el low profile pues tenemos hasta 2 horas y en multimedia pues ya veis 6 horas y media. El tema de la refrigeración pues está muy bien hecho porque Asus ya tiene experiencia en estas cosas y evidentemente pues sus portátiles gaming y demás, y bueno, el sistema de refrigeración que han ideado para esta consola pues me parece muy correcto, muy bien. Por lo que he visto por ahí pues parece que funciona adecuadamente y que va muy bien en cuanto a refrigeración, así que en ese sentido no vamos a tener ningún problema. Luego, en cuanto al diseño y demás, pues han conseguido un peso bastante contenido, ahí con 608 gramos y una ergonomía que, bueno, sobre el papel pues pinta todo muy bien, vale. 108 gramos pues es un peso bastante contenido teniendo en cuenta el hardware que tenemos y demás, vale. Es una pena que no podamos probarla físicamente ni tener unas sensaciones, pero bueno, ya os digo que más que nada es una opinión de hasta dónde podemos llegar con este hardware y demás, si merece la pena un poco o no, porque claro, las especificaciones y todo eso sobre el papel parece todo muy guay, pero ya os digo que no deja de ser un PC de bolsillo esto, no una consola, es muy osado llamar a esto una consola. Bueno, ya tenéis todos los accesorios que soporta esta consola, vale. Entonces nada, esto es un poco la visión global del producto, todo queda muy guay, muy chulo, pero vamos a pasar a ver sus características un poco más a fondo. Bueno, mi gente, pues aquí estamos con la Asus ROG Ally, seguimos analizando, vamos a ir un poco más en profundidad, porque bueno, sobre el papel ya habéis visto todo lo que puede hacer, etcétera, etcétera, pero vamos a ir un poco más en profundidad. Ya sé que no tengo la consola, pero yo voy a hacer un análisis distinto, ¿vale? Me voy a basar en el hardware, voy a buscar cositas sobre la tecnología de esta consola y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar. En primer lugar, hemos ido a la página de AMD a ver su procesador, el Z1 Extreme. Como veis en AMD hay muy poco sobre este procesador.
Vemos que tiene 8 núcleos de 16 hilos, vemos su frecuencia máxima, su reloj de base, etcétera, nada que no nos haya contado Asus ya en su página web. Vemos su consumo máximo de TDP, el mínimo, etcétera. Los gráficos que lleva integrados, 12 unidades de cómputo, no nos saca de ninguna duda. Seguimos más o menos como estábamos. Las tecnologías que soportan, pues las típicas: AMD Link, Super Resolution, Radeon Boost, Radeon Anti-Lag, FreeSync y Radeon Chill. Vale, estábamos como estábamos. Entonces, he tenido que buscar un poco más en profundidad para saber pues qué gráfica llevaba, qué procesador más o menos podía ser, porque claro, estamos hablando de una versión personalizada de un procesador de portátil, ¿vale? Entonces, buscando un poco por ahí, he encontrado en esta web de Tech Power Up un artículo muy interesante sobre la Asus ROG Ally, donde nos explican un poco pues qué componentes monta, de dónde viene todo esto, ¿vale? Entonces, claro, la CPU que monta es una CPU que está personalizada para esta consola, ¿vale? Pero está basada en el Ryzen 7 7840U, ¿vale? Que es un procesador que es bastante potente, que lo montan muchos portátiles y que lleva una Radeon 780M, ¿vale? Que es la gráfica que lleva integrada con tecnología RDNA3. Luego vamos a ver sus características técnicas y la vamos a comparar con una de escritorio para que veáis hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Y bueno, aparte nos dice en esta web otras características de la consola y demás, como que la pantalla tiene 500 nits de brillo máximo y 7 milisegundos de respuesta, lo cual tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Y luego, sobre la gráfica, pues también nos dejan ahí la cosita de que tiene 768 Stream Processors y 32 ROPs, que serían las Raster Operations, ¿vale? Entonces, yendo un poco más en profundidad, hemos buscado un poco la Radeon 780M, a ver esa gráfica con qué la podríamos comparar con una de escritorio. Y aquí en esta otra web pues tenemos una comparativa muy interesante entre la Radeon 780M y la GeForce GTX 1650, una gráfica que es bastante económica, de escritorio, que es una gráfica que todos sabemos que, aunque no sea muy potente, pues bueno, para jugar a Full HD a la mayoría de los juegos, pues nos sirve, ¿vale? Y aquí pues nos hacen un poco la comparativa. Tenéis también un vídeo en YouTube donde podéis ver el rendimiento y un poco la comparativa entre la Radeon 780M y la 1650. No podéis buscar vídeos por ahí, por YouTube, que lo vais a ver muy claro. Pero bueno, resumiendo y haciendo spoiler, la 1650 es mucho más rápida que la 780M, más de un 33% de media. Y además, pues podemos jugar a más altas resoluciones y con una calidad mejor. O sea, es viendo que, por ejemplo, en The Witcher 3, pues ya veis que saca muchísimo en algunos juegos, hasta un más 75%. O sea, imaginaros que sí, que tenemos más consumo, que no sé qué tal, pero es que al final la otra consola, para que vaya un rendimiento, estamos hablando de la Radeon 780M a full, o sea, consumiendo a tope. Si vamos en el modo Silent, que es el modo que menos consume de la ROG, es que no va a tirar apenas nada. Entonces, claro, estamos ante un PC de bolsillo. Es una solución que, bueno, para llevártela por ahí, para salirte del apuro, de no sé qué tal. Pero es lo que decimos, llamar a la Asus ROG consola me parece muy, muy osado, la verdad, porque no deja de ser eso, un PC de bolsillo. Luego tenéis aquí, por ejemplo, en GTA V, pues ya veis también que la diferencia pues de frames es también bastante alta. Dependiendo del juego y de la carga gráfica del juego, pues vais a ver que las diferencias van a ser más o menos, pero que en resumidas cuentas, esa gráfica de escritorio es mucho más rápida que la 780M. Y eso teniendo en cuenta que la 780M, para que rinda bien, tiene que ir a full de carga. Entonces, bueno, características técnicas de la 1650 versus 780. Vale, es tecnología más moderna la 780. Sobre el papel, memoria compartida, GDDR5, etcétera. Tiene que estar en dual channel, porque ya sabéis que si no, las gráficas dedicadas
versus las gráficas integradas. Las integradas necesitan compartir memoria del sistema, entonces muy importante dual channel para que haya rendimiento. Bueno, ya veis ahí 4 GB GDR5, la gráfica de Nvidia. En cuanto a la velocidad de reloj, pues ya veis, la base es de 1500 y la frecuencia de voz es de 2900, que es muy superior a la gráfica de Nvidia, pero aún así el rendimiento es mucho mayor en la de Nvidia. Como veis, tiene más sombradores la gráfica de Nvidia, tiene más TMUs también, y en cuanto a las ROPs, pues están igualadas, ¿vale? Unidades de cómputo, pues evidentemente la dedicada no tiene, pero sí tiene SM Count, ¿vale? Núcleos RT, pues tampoco tiene la gráfica de Nvidia, ya que esta serie no soporta Ray Tracing ni nada, y la otra, aunque lo soporte, tampoco lo iba a ejecutar porque no tiene potencia suficiente, entonces estamos en lo mismo. Luego, el rendimiento teórico. Como veis aquí, pues sí, sobre el papel parece que la gráfica de AMD pues va a rendir mucho más, pero luego todo eso en la práctica no se ve porque, ya os digo, al final una gráfica dedicada siempre va a ser mucho más potente que una gráfica de mobile, y además una APU como es esta, porque ni siquiera es una mobile, vale, es una Radeon 780M, pero que está integrada dentro del procesador, o sea que no deja de ser una APU, que sí, que es la APU más potente que hay en el mercado, pero no le alcanza para superar a una GTX 1650. Así que nada, esto es un poco las reflexiones que os quiero dejar por aquí en cuanto al hardware y demás, y vamos a las conclusiones finales, gente. Bueno, gente, pues dejamos la penumbra y nos vamos a la luz. Vamos a arrojar un poco de luz sobre esta consola, sobre este PC de bolsillo, y vamos a hacerlo desde una visión personal, desde una perspectiva distinta. Ya habéis visto cómo lo hemos hecho. Hemos investigado un poco sobre su hardware, de dónde viene, qué gráfica lleva, qué APU lleva, la hemos comparado con una de escritorio y demás. Y bueno, ya habéis visto que llamarlo consola pues es muy osado. Esto es un PC, muy pequeño, pero es un PC. Y está recomendado sobre todo para gente que tenga mucha pasta, que no le importe gastarse ese dinero para poder jugar en la cama con ella enchufada y demás, porque lo que es rendimiento sin cables a full, la duración es muy poca. Tiene demasiada resolución la pantalla, demasiados hercios, demasiada potencia en general, y aún así no le llega para competir con una gráfica de escritorio como una 1650. Ya lo habéis visto. O sea, jugar a juegos AAA en esta consola tiene que ser a resoluciones medias y gráficos bajos. O sea, es que no hay más. Es lo que hay. Es la realidad de este PC de bolsillo. Porque, insisto, es un PC de bolsillo. Windows 11, procesos, por mucha capa que lleve por encima para lanzar los juegos y demás, una consola es una consola. Una consola al final es conectar, enchufar, jugar, disfrutar, todo muy simple. Los juegos están específicamente hechos para la consola y demás, y es otra experiencia. Esto es un PC, no deja de ser un PC, que además, si lo ponemos en plan escritorio, con el docking station, con la gráfica externa y demás, nos vamos a un precio desorbitado, que ya de por sí la consola sola son 800 euros, con la gráfica externa, lo otro no sé qué, se nos va a un precio que nos compramos un portátil de Asus gaming, o si queréis un PC de escritorio súper potente. O sea, yo lo veo de esa manera. Pero ya os digo, si os queréis gastar el dinero, aún así, porque os sobra la pasta, o sea, os vais a comprar la consola más potente, hablo de consola entre comillas, PC de bolsillo más potente que existe en el mercado, sin duda. Un Ryzen de 4ª generación, una APU de 3ª generación, pero ya lo habéis visto, aún así no le llega para competir con una gráfica de Nvidia de gama baja, como es una 1650.
sea, no le llega. Podríamos poner el ejemplo con una gráfica de AMD también de gama baja. Una RX 480, por ejemplo. 470. Una 580. No le llega. No le llega, señores. O sea, imaginaros. No le llega. Entonces, claro, ante todo esto, pues la conclusión es, cómpratela si tienes mucho dinero. Si no tienes mucho dinero, yo no la veo una opción para nada recomendable. Son de estos gadgets que salen que dices tú, qué guay, no sé qué. Pero no lo veo que puedan triunfar. Al menos en estas condiciones. Es una pena no haberla tenido, probarla y demás, pero bueno, en vista del hardware, de las especificaciones, pruebas de rendimiento y demás, se ve que es un producto que es lo que es. Es un PC de bolsillo, lo más potente que podemos tener como PC de bolsillo, pero estamos con un sistema operativo Windows 11 y ejecutando aplicaciones, cualquier aplicación que vaya sobre Windows va a ir perfecta, pero con esas limitaciones de hardware que tenemos. No hay más, de duración de batería, etcétera, etcétera. Si la ponemos a full, la batería se la va a comer enseguida. Así que nada, chicos, espero que antes de comprarlo tengáis en cuenta todas estas cosas. Un consejo más desde aquí, una opinión personal desde el canal de Ultrafenix. Como siempre, si os gusta mi contenido, darle un me gusta, suscribiros al canal, compartir si queréis y nos vemos en el siguiente, gente. A cuidarse, siempre a tope.